Estamos estudiando Babilonia porque tiene que ver con nosotros ahora. Esto es súper actual. El libro de Daniel es un libro paralelo a Apocalipsis, donde hay muchísimas referencias en Apocalipsis al mismo libro de Daniel. O sea que es importante que nosotros estudiemos y nos contextualicemos para que entendamos el mensaje del Señor a nosotros, a estos días, a los días que nos han tocado, a lo que nos corresponde como iglesia y a nuestra responsabilidad como hijos de Dios en esta generación. Babilonia es un sistema que agrupa lo económico, lo político y lo religioso. Muy importante. O sea, son los tres sistemas, los tres grandes sistemas que envuelve el hombre y que tienen al hombre cautivo, donde lo que predomina obviamente es el humanismo. El humanismo predomina en Babilonia. Es el hombre por el hombre. Es el hombre el que va a, a establecer su justicia, sus principios, donde él se va a mover y va a ser señor de su propia vida, alejado de lo que el Señor quiere y propósito eterno que Dios se ha trazado con el hombre. Por eso, al principio de la escritura, ¿qué dice mi hermano Alecito? Que no sé si ustedes todavía el letrerito está allí desde lo del estallido social bajando por la 13 ahí en la autopista en la Luna. Hay un letrero que en el puente grandísimo que dice solo el pueblo salva al pueblo. Ahora que dices que Babilonia sigue vigente, yo cuando leía eso yo decía tenaz porque pues solo Dios salva al hombre y al pueblo. Y ahí está todavía como recuerdo, ¿no? De Babilonia. Solo el pueblo salva al pueblo, era como la consigna. Eso nada más, Martita. Gracias, Alexito. Exactamente. El hombre está por sí mismo, pone sus ojos en el mismo hombre para edificarse una ciudad. Ya vimos también hace 8 días un poquito sobre lo que es la ciudad, ¿no? En la ciudad el hombre encuentra provisión, protección y deleite. Fíjense que al principio de la escritura de la Biblia, nosotros tenemos el Génesis, tenemos 2 árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Al final de Apocalipsis, nosotros también tenemos 2 ciudades antagónicas. Una es Babilonia y la otra es la Nueva Jerusalén. Ambas están edificándose. Ambas tienen sistemas diferentes. Babilonia centrada en el hombre, en los sistemas caídos de las tinieblas, en la codicia, eso lo vamos a ver después cuando vayamos a Apocalipsis, a estudiar un poquito sobre esto. Y la Nueva Jerusalén es la ciudad santa de Dios, la que está siendo edificada para los hijos de Dios, aquellos que se someten, aquellos que están bajo el señorío de Dios, aquellos que se están purificando para ser dignos de entrar a ella, aquellos que han aprendido a vivir bajo la justicia de Dios y no bajo la justicia de los hombres. Recuerden que allí en Babilonia se tiene inclusive ese registro del código de leyes más antiguo. Yo no sé, nosotros todos estudiamos historia antigua de la antigua Mesopotamia y sabemos y nos hablaban en el colegio del código de Hammurabi. Pues el código de Hammurabi, ustedes saben que es uno de los códigos que tiene las leyes redactadas, algo así como un poco más de 200 y pico de leyes, a las cuales ellos se sometían o sometieron más bien a la gente a ese sistema de gobierno, y ahí estaba como un código de leyes, y eso siguió perfeccionándose hasta nuestros días. Nosotros hoy día tenemos... ¿Qué, Martica, perdón? De Hammurabi. ¿Hammurabi? Ajá, con H.
Ok, gracias, mija. Un poco de historia, mis hermanos, para que hagamos ahí una conexión con lo que estamos viviendo nosotros ahora. Recuerden que allí Babilonia es la cabeza, de allí se desprende todo. Allí en Babilonia comenzaron las letras, comenzaron los principios de las matemáticas. O sea, todo comenzó allí en Babilonia. Lo que nosotros tenemos hoy como cultura, lo que nosotros tenemos hoy como la estructura mental del hombre de hoy, comenzó en Babilonia. Y fue pasando por los otros reinos, como la estatua que vio Nabucodonosor, que representaban varios reinos. Después de Babilonia seguían los medos y los persas. Ellos trajeron ¿cómo se dice?, tecnologías y añadieron más a ese conocimiento. Luego vino Grecia, recuerden que Grecia pues es la cuna de la filosofía y también obviamente de la idolatría, ustedes saben. Y con todo eso el paganismo pues que venía con todas estas culturas y se le añadió entonces el conocimiento griego a lo que el hombre venía formándose estructuralmente en su mente, en su, en su pensamiento. Y finalmente pues viene Roma, ¿no? Hasta nuestros días. Viene Roma y nosotros inclusive hoy se maneja, creo que en medio de nosotros se maneja el derecho romano hasta hoy. Entonces, todo eso ha venido y ha formado al hombre que tenemos hoy en día. El pensamiento del hombre que tenemos hoy en día. Todos estos reinos, desde Babilonia hasta nuestros días, que es Roma, y la última parte, que es el barro mezclado con el hierro, que estamos viviendo hoy en día, pues es lo que es el hombre, es lo que es el hombre, el hombre sin Dios, un hombre que tiene un pensamiento centrado en sí mismo y que se ha ideado unos sistemas que le traigan deleite, protección y que le traigan provisión. O sea, todo esto se lo ha ideado el hombre para sí mismo, porque ellos comenzaron construyendo Babel. Recuerden que ellos no querían ser dispersados, sino que allí en Babel se fortalecieron para no ser dispersados y tener centralizado un gobierno de ellos, no el gobierno de Dios, sino el gobierno de ellos. Y desde allí comienza todo. El hombre separado de Dios comienza entonces a edificarse una ciudad, a edificarse unos sistemas que lo autosustenten, que lo autoprotejan y que le traigan deleite. Y todo eso lo hace el hombre y el centro de eso es la codicia. La codicia es la que mantiene unido todos estos sistemas y es lo que el mundo mueve y todo se mueve por codicia. En el mundo todo se compra y todo se vende, ¿cierto? Eso es lo que al final en Apocalipsis va a decir de Babilonia. Es una ramera. ¿Por qué? Porque usted a una ramera le paga por un servicio. Pues estos sistemas del hombre son así. Usted tiene que pagar por los servicios de estos sistemas. En contraste con la Nueva Jerusalén, que es una novia virgen ataviada para su marido, santa, perfecta en Dios. Entonces, eso es lo que se está levantando en este momento paralelo, ¿no? Por un lado está Babilonia y por el otro lado el Señor está edificando su ciudad también, que es la Nueva Jerusalén, que está siendo edificada por todos sus santos. Entonces, viendo esta estatua de Nabucodonosor, nosotros podemos entender toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad. Daniel va a tener aquí, el Señor le muestra a Nabucodonosor porque le da este sueño a Nabucodonosor, pero es Daniel justamente el que le va a interpretar el sueño al rey. Y fruto de esto, Daniel adquiere entonces una posición grande en medio del pueblo. Y Daniel empieza a ser reconocido en Babilonia porque tiene un Dios diferente, un Dios que revela los enigmas, un Dios
que sabe lo que viene, lo por venir. Y ese es nuestro Dios. Daniel entonces es lleno de una sabiduría especial, pero ya vimos que Daniel no quiso contaminarse con Babilonia. Y ese es el mensaje de Daniel. ¿Cómo nosotros podemos vivir en una cultura como la que tenemos hoy día? ¿Cómo podemos vivir en estos sistemas del mundo donde te dicen los sistemas, no dependa de Dios, dependa del sistema, dependa del hombre, dependa de lo que el hombre puede hacer, dependa de lo que este sistema, del deleite que este sistema te da, de la provisión que este sistema te da, de la protección que este sistema te da? El pueblo de Dios tiene que aprender a depender de Dios. El pueblo del Señor tiene que aprender a salir de Babilonia. Eso es un trato personal que el Señor le va a dar a cada hijo suyo. Cada hijo suyo tiene que empezar a experimentar cómo no depende de estos sistemas. Esto nos lo va a enseñar el Señor a cada uno de nosotros. Cómo su justicia, cómo su misericordia, cómo su bondad, cómo es vivir en la fe y por la fe al Señor en medio de todo esto. Fíjense algo, eh, Nabucodonosor tiene ese sueño, reconoce obviamente a Daniel, Daniel comienza a tener esa posición, pero si nosotros vamos al capítulo 3 de Daniel, parece que Nabucodonosor no entendió nada. Fíjense lo que hace Nabucodonosor. En el versículo 1 dice, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. ¿Cómo les parece? La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea que él tiene este sueño de la estatua y Daniel le da la interpretación y lo que le queda a Nabucodonosor, bueno, pues yo solamente fui la cabeza de esa estatua. Ahora me voy a hacer una con cuerpo completo, ese soy yo. No solamente la cabeza, soy todo el cuerpo. Y reunió a todos sus séquitos, a todo su gabinete, a todo el pueblo alrededor de la dichosa estatua y les dijo algo. En el 3 dice, fueron pues reunidos los sátrapas, todos estos capitanes. En el 4 dice, y el pregonero anunciaba en altavoz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces Nabucodonosor no quiso ser solamente la cabeza, sino que quiso ser toda la estatua. Digo, yo no tengo por qué solamente ser la cabeza. Y mire las dimensiones de la estatua que él hace. 60 codos de altura y 6 codos de ancho. ¿Cómo le parece? Ustedes saben que el número 6 representa en la escritura al hombre. Es número de hombre el número 6. O sea que por donde usted mire esto, es el hombre adorando su propia imagen. Es el hombre adorando su propia imagen. Una autoexaltación y adoración de Nabucodonosor por toda la gloria y esplendor que el Señor le había dado. Ya sabía que el Señor se las había dado, pero él se autoadmiraba. Él quería ser adorado por todo lo que había construido allí en Babilonia y mandó que
cada vez que se tocaran instrumentos de música, todo el mundo tenía que arrodillarse ante la estatua. Eso suena un poquito como nos dicen así en el mundo, con esa frase popular, al son que nos toquen, bailamos, ¿cierto? Como que el mundo nos toca una canción y cada uno tiene que arrodillarse ante lo que la canción que los sistemas de este mundo van tocando. Los sistemas del mundo quieren someternos, nos quieren someter en la economía, porque cuando vienen las crisis económicas, todo el mundo tiembla, porque cuando se cierran los bancos, cuando la economía no está bollante en un país o en un continente, entonces todo el mundo sufre. Y no es que los hijos de Dios no vamos a sufrir, también vamos a sufrir. Pero tenemos que aprender que nuestra provisión no viene de los sistemas de este mundo. Nuestra provisión viene del cielo, es el Señor. Ya Daniel nos enseñó que, aunque él no se alimentaba de la mesa del rey, el Señor lo mantuvo vigoroso y mucho más rozagante que los que comían de la mesa del rey. O sea que vamos a ser sostenidos aun cuando los sistemas económicos de este mundo sean quebrados y se vengan al piso. ¿Cuántas veces no pasa eso? ¿Y cuántas veces no anuncian a unos profetas eh, de la economía que ya viene la caída, que ya viene la caída, que van a caer los sistemas? O sea, cada rato están diciendo y anunciando eso y la gente se mueve con ese miedo y con ese terror económico. Y guardan y quieren acumular para cuando vienen esos días, para cuando lleguen esos días. Sí, hay una música que suena y el mundo la toca y quiere que los hijos de Dios también nos postremos ante los sistemas, ante la dependencia del mundo de los sistemas de salud, los sistemas económicos, los sistemas de leyes, los sistemas de religiosos, todos esos sistemas, los sistemas de educación, allá donde le moldean la mente al hombre y lo deforman, digámoslo así, porque cierto es que se capacita al hombre en los centros de educación, pero también se deforma al hombre porque se crea y se forma un hombre eh, auto adorador de sí mismo. Y allí también se le siembra la filosofía del hombre, se siembra la, eh, la codicia en el corazón del hombre. Y este sistema es un sistema voraz, un sistema donde cada uno está luchando y está sufriendo y quiere tener, y aquel que no tiene entonces está sufriendo. Y es un sistema completamente injusto. Y siempre la gente está esperando que se levante un rey, que venga una especie de Mesías a librarnos de la opresión. En todo país se dice lo mismo. Nada más usted escuche cualquier político de los sistemas de gobierno, así sean de derecha o de izquierda, y usted va a escuchar exactamente lo mismo. Se está escuchando lo mismo. Se está esperando un salvador. Se está esperando la respuesta a, a la opresión, a la injusticia. Eso es Babilonia. Babilonia, si tú le pagas, te da, pero si tú no le pagas, sufres. Entonces, aquí al oír estos tambores, todos tenían que postrarse delante de la estatua. Pero resulta que los amigos de Daniel no quisieron adorar la estatua. Ellos sabían que solamente tenían que postrarse delante de Jehová, el Dios de Israel. Y entonces algunos varones caldeos vinieron a acusar maliciosamente a los judíos delante de Nabucodonosor y le dijeron que habían unos jóvenes que no quisieron arrodillarse y que no se estaban
arrodillando al son de la bocina, del tamboril, al son de la zampoña y de los instrumentos de música. Fíjense una cosa, ustedes han visto que la música es muy utilizada por las tinieblas para esclavizar. La música tiene algo, esclaviza emocionalmente a la gente, mueve el alma, mueve las emociones. Y siempre la música está ligada a todos los movimientos del hombre. El otro día que íbamos en un taxi con mi esposo, desde que nos subimos en el carro aquí en la unidad donde vivimos hasta llegar a donde nos desplazábamos, todos los cantantes, era una emisora como de reggaetón, y todas las canciones que tocaron tenían que ver con cuestiones sexuales. Y yo le dije al conductor, le dije yo, pero venga, le digo una cosa, o sea, en esta emisora no presentan sino reggaetón y yo le digo una cosa, todas esas canciones hablan de temas sexuales. Y él me dijo, sí, ve, yo no le había puesto cuidado, le dije yo, sí. ¿Usted se imagina ese hombre en qué está pensando todo el día? ¿Cómo la música lo va a conducir a ese hombre en su mente, en sus pensamientos y en su deseo a, a la parte sexual todo el tiempo? Y eso, ese poder tiene la música. Y aquí estaban colocando música para que usted fuera guiado y llevado a esa adoración y a esa idolatría de adorar la estatua de Nabucodonosor, adorar al hombre. Y los amigos de Daniel, ¿recuerdan esos amigos que también les habían cambiado los nombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, ellos van a decir en el 12 que eran unos varones judíos y dicen, esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Cuando los sistemas del hombre hallan a uno que está en contra, pues la situación para aquel que se atreve a desafiar los sistemas del hombre se vuelve muy complicada, muy complicada. Dice el 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Fíjense en esa mezcla de adoración a un Dios pagano y al hombre. Por eso Babilonia representa esa unión de la religión con el Estado. Dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento musical, os postréis y adoréis la estatua. Dice, ¿y qué Dios será aquel? Estatua que he hecho, porque si no la adoraré, no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira el carácter de estos tres varones que habían decidido en su corazón, primero, no contaminarse con la comida del rey y segundo, no adorar otro Dios. Es curioso, ¿cierto? Porque los judíos fueron llevados a Babilonia por idólatras.
Pero ahora aquí estamos viendo lo contrario. De hecho, los judíos nunca más volvieron a la idolatría después de que salieron de Babilonia. Ese es como el remedio que le dan a uno al contrario. Ese dicho que dice que el que no quiere caldo le dan 2 tazas. O sea, es como que el Señor le dio una doble medida de idolatría a los judíos para que quedaran hastiados, para que ellos supieran lo que era repugnar la idolatría. Y cuando ellos salen de Babilonia, eso lo vamos a ver después, ellos nunca más son idólatras, nunca más. Cuando usted y yo tomamos la decisión de no bailar al son que este mundo nos toca, vamos a sufrir. Se va a calentar el horno, nos van a meter en el horno. El horno representa la prueba, mis hermanos, la prueba. Cuando nosotros no bailamos al son del que el mundo nos está tocando, ni queremos hacer parte de estos sistemas, va a venir una prueba dura para nosotros. No la vamos a negar. Nosotros no tenemos por qué negar la prueba, ni los tiempos difíciles, ni las situaciones incómodas y difíciles que vamos a pasar cuando decidimos creer y solamente adorar al Señor, nuestro Dios, Jehová, Rey de los ejércitos. Vamos a ser lanzados al horno de fuego. Y este horno era un horno especial porque dice Nabucodonosor que lo mandó a calentar 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Se da cuenta? Los números de la escritura son importantes. 7 es un número perfecto. O sea, la prueba perfecta. 7 veces para refinarlos a estos 3 varones. Pero ustedes saben que la escritura nos ha dicho que la madera, el heno y la hojarasca arden con el fuego. Pero la plata y el oro y las piedras preciosas se purifican. Así que la prueba es necesaria para los hijos de Dios, porque vamos a ser sometidos a prueba en medio de estos sistemas mundanos. Nos van a calentar el horno y nosotros vamos a ser lanzados a ese horno. ¿Cómo estaría de caliente este horno que aquellos que los tomaron a ellos en brazos para lanzarnos a este horno murieron quemados? Murieron quemados por el calor que salía de allí. Y dice el 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y fuera de eso estaban atados de manos, atados de pies. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mis hermanos, lo único que se quemó cuando ellos fueron lanzados al horno fueron los lazos que los estaban atando, porque aquí ellos estaban de pie, caminando por el fuego, acompañados del Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios, porque en toda prueba, en toda situación difícil que tú y yo tengamos, no estamos solos. Así sea el horno más caliente que tú estés experimentando, que te van a meter o que te han metido allí, Él está caminando a tu lado.
Y lo único que se está quemando son los lazos y las ataduras de este sistema. Tenemos razones para glorificar al Señor. No sé cómo Nabucodonosor podía ver esto. Seguramente el horno que hicieron era una especie de horno para como espectáculo, ¿no? No era cerrado por todo lado, tenía algunas ventanas, ¿no? Que ellos podían mirar. Seguramente de lejos, porque si no se hubieran quemado también. Pero allí estaba el Señor paseándose con ellos, animándoles, guardándolos, guardando y preservando sus vidas. Y espantado Nabucodonosor. Imagínense eso, viendo semejante escena. Dice el 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Allí reconoció a Dios. Salid, venid entonces. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrafes, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Mis hermanas y mis hermanos, no hay fuego humano hecho por el hombre que nos pueda quemar. Y los hornos solo sirven para purificarnos, para salir más refinados de toda prueba, de toda situación difícil. No lo olvides, el Señor está caminando a tu lado, te está refinando, te está purificando. El fuego solamente va a romper las ataduras. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. O sea, reconoció que era el Dios de ellos porque él tenía muchos dioses. De Sadrach, Mesach y Abednego. Curioso, porque ustedes saben que estos nombres son nombres de dioses de Babilonia, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Confiaron en su Dios, la confianza en nuestro Dios, mis hermanos. Ellos dijeron, Él nos librará, y si no nos libra, no importa. Seguimos confiando en Él, seguimos fieles, seguimos confiando en su fidelidad, estamos esperando. Él tiene la respuesta, pero si no la tiene, no vamos a adorar a ningún otro Dios. Permanezco fiel y confío en su perfecta voluntad. Y dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Este Nabucodonosor era violento. A él no se le daba nada de descuartizar, quemar, colgar, matar a cualquiera, decapitar. A él no le importaba. Solo que se cumpliera su voluntad. Recuerden que él es la cabeza de esa imagen. Y aquí ya no solamente es la cabeza, sino que él le hizo todo el cuerpo. Una estatua para autovenerarse. Pero aquí, después de ver esta gran visión, hazaña y manifestación del Dios de Israel, entonces mandó que ninguno podía blasfemar contra Dios. Y mire que aquí va Nabucodonosor
Y nosotros también tenemos que ver a Nabucodonosor como un elemento importante de esta historia, porque Nabucodonosor también va a tener un tiempo de conversión y nos va a mostrar Nabucodonosor la figura de ese hombre que también en algún momento va a reconocer a Dios. Todos hemos sido Nabucodonosor, todos llevamos un Nabucodonosor por dentro, todos hemos construido nuestras propias Babilonias, nuestros propios sistemas pequeñitos donde esos sistemas nos autocomplacen, nos autodeleitan, nos autocuidan y guardan. Todos nosotros somos un Nabucodonosor. Y eso es lo que nos va a enseñar Nabucodonosor. Y cómo el Señor empieza a romper en Nabucodonosor esa autoidolatría, esa egolatría, ese creer que Él es Dios. Y lo va haciendo, mostrándole primero ese sueño, Daniel se lo interpreta, aquí Nabucodonosor pues se exalta a lo máximo y aquí el Señor lo humilla, no importa que tú calientes el horno 7 veces, los que creen en mí no se van a quemar, yo soy más poderoso que tú. Y aquí tiene que entonces sacar un edicto, cualquiera que blasfeme contra este Dios, yo lo voy a descuartizar. Como haciendo como injusticia algo porque había ofendido al Dios de los israelitas. Y la historia sigue. En el capítulo cuarto de Daniel vamos a ver un segundo sueño que tiene Nabucodonosor. Entonces aquí estamos viendo también a Nabucodonosor como un elemento importante de la historia, con la cual también nosotros tenemos que irnos identificando porque el hombre viejo es Nabucodonosor. Dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos. Mire cómo comienza diciendo este capítulo 4, que él va a narrar y va a escribir con puño y letra. Dice, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Se dan cuenta del proceso de Nabucodonosor? Ya no fue solamente con los israelitas, con los judíos. Ahora está hablando en primera persona. Está reconociendo al Dios Altísimo que ha hecho grandes cosas con él. Esto es maravilloso. ¿Se dan cuenta de cómo el Señor se estaba revelando a este hombre? Y él dice en algún momento, mi siervo Nabucodonosor, y lo usó para traer juicio sobre Egipto, sobre Asiria y sobre todas las naciones vecinas y aún sobre los judíos también, sobre Judá. Dice, el 3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Cómo les parece? Está Nabucodonosor reconociendo que hay un rey por encima de él. Este es muy diferente al de la estatua de oro. Algo ha pasado aquí y vamos a ver qué fue lo que le pasó. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Parece que se le olvidó que el único que le iba a interpretar los sueños era Daniel. Y vuelve y hace lo mismo. Él llama otra vez a los sátrapas, él llama a los astrólogos, a los adivinos, él llama a todo el mundo. Y ninguno le pudo interpretar ni mostrar. Ninguno.
le pudo decir el sueño ni nada. En el 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel. Ahí le está llamando a Daniel. Miren, Nabucodonosor le está llamando Daniel, cuyo nombre es Belsasar, porque él le había puesto Belsasar. Ustedes saben que esa primera eh, estrofita que dice ahí, Bel, el Señor, Belsasar, era un dios que tenían ellos allá en Babilonia, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Tremendo sueño. Nabucodonosor entonces estaba viendo un árbol frondoso, grandísimo, donde moraban las bestias del campo a su sombra, donde las aves del cielo estaban en las ramas, y luego una sentencia para ese árbol, corten, que cortaran el follaje, que dispersaran los frutos, que se iban a ir las bestias, las aves, pero que le dejaran las raíces y que las ataran con atadura de hierro y de bronce. O sea, este sueño tenía que ver con Nabucodonosor. Dice que Daniel se quedó atónito 1 hora, casi 1 hora, delante de Nabucodonosor. ¿Usted se imagina? Nabucodonosor, el rey poderoso, después de que le cuenta este sueño a Daniel, imagínense la escena. Y Daniel se queda, ahora yo qué digo, cualquier cosa que diga me van a matar. Si yo le digo algo malo a este rey, porque él ya le había interpretado un sueño que era bueno para Nabucodonosor. Ahora este sueño no era bueno para Nabucodonosor. A nosotros nos gusta que nos digan las cosas buenas, como en el mundo dicen. Dígame cosas buenas, dígame cosas buenas. Buena energía, positivo, positivo. Pues Nabucodonosor no quería que le dijeran nada malo. Y Daniel tenía temor de abrir su boca. Y por eso es que Nabucodonosor le va a decir estas palabras. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi 1 hora.
y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, mire la humildad de Daniel. Le está dando el título, está reconociendo la divinidad de Nabucodonosor. Él no se opuso. Los hijos de Dios no tenemos por qué oponernos a lo que el Señor ha permitido allá afuera. Señor mío, sí, le reconoció su dignidad, porque él estaba allí en Babilonia, esclavo. Algunos dicen que posiblemente Daniel y sus tres amigos habían sido hechos eunucos. Ustedes saben que los eunucos eran castrados. ¿Por qué dicen eso? Porque él fue puesto bajo el jefe de los eunucos. Muy probablemente ellos fueron también hechos eunucos. Y dice entonces la escritura, porque todo, dice, el rey habló y dijo, bueno, aquí estoy, dice, es que me perdí un poquito, aquí voy. El sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, Daniel se estaba como curando se estaba como protegiendo, diciendo, bueno, esto te lo voy a decir, pero no es lo que yo quisiera decirte, rey. Y esto te lo deseo a tus enemigos, no a ti. Esto no viene de mí, o sea, esta interpretación no es mía, no es mi deseo contigo, rey. Y le dice, el árbol que he visto crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. Y lo describe pues el árbol, dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo hasta que la cepa de sus raíces dejares en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte. El 24 dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien lo quiere, a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aprendas de esta frase. El cielo gobierna, mis hermanos. Nabucodonosor poderosísimo tenía que aprender esta lección. Y la tuvo que aprender Nabucodonosor, ¿cómo no la vamos a tener que aprender nosotros? El cielo gobierna. Nabucodonosor la tuvo que aprender dolorosamente. O sea que nosotros también, ese viejo Adán, que está representado aquí por Nabucodonosor, tiene que aprender que el cielo gobierna. No hay nada que se le escape al Señor. Por tanto, Rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus inquietudes, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. O sea, Daniel Daniel quedó tan preocupado que le da un consejo, mire, humíllese, Señor, mi rey, sí, humíllese, vaya delante de Dios, pida perdón por sus iniquidades, haga justicia, misericordia, o sea, pues ustedes saben que Daniel era un hombre que vivía bajo la ley, bajo la justicia de la ley. Tal vez si usted agrada a Dios, pues usted va a poder librarse de esta sentencia, pero esta sentencia está dada para todo Nabucodonosor.
para todo Nabucodonosor que se engrandezca delante de Dios. En el 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Aquí se estaba cumpliendo en este versículo todo. Al 29 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, pasaron 12 meses, o sea que el asunto yo creo que en este momento se le había olvidado a Nabucodonosor. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Se dan cuenta? Nabucodonosor se estaba autoexaltando. No hizo lo que Daniel le aconsejó. Nabucodonosor se estaba autoexaltando. Seguramente se paró en una de esas terrazas y vio la gloriosa ciudad de Babilonia con sus jardines colgantes, preciosos que había edificado para su esposa persa, porque hizo esos jardines para una esposa que él tenía persa. Seguramente vio las calles, vio el templo, vio los adoquines, vio los azulejos, toda esa esplendorosa ciudad, el muro, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Cada que salga ese pensamiento, esa expresión de un corazón, viene humillación. Hay un proverbio que dice que antes de la humillación está la soberbia. Antes de que a usted y yo seamos humillados, es porque hemos estado en soberbia. No se nos olvide eso. Si somos humillados, es porque hemos sido soberbios. Recordemos a David cuando decía, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. Para reconocer nuestra posición, el viejo hombre tiene que ser humillado. Y dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Mis hermanas, mis hermanos, tenemos que entender que los reinos de este mundo también están bajo el dominio de nuestro Señor y Él los da a quien Él quiere. Por complicadas que sean las situaciones que nosotros veamos en el mundo, los gobiernos, los reinados y todo esto, todo está bajo la soberanía de nuestro Dios. El cielo gobierna. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. ¿Se da cuenta? Cuando el ser humano entra en esa egolatría, cae en una posición y condición de bestia. Aquí está, en este libro de Daniel están los principios de interpretación de la profecía y de las figuras proféticas que nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis. Las bestias, ustedes recuerdan que habla por allá de las bestias y bestias de 7 cabezas y hombres. Cuando el ser humano, sistemas de hombres gobernados por hombres,
Cuando el ser humano cae en esta condición de autoexaltarse y apartarse completamente de Dios, cae en un estado de bestia, se convierte en una bestia, como un animal. Dice, más al fin del tiempo, aquí ya va a venir las palabras de Nabucodonosor, porque la sentencia fue firme de parte de Dios, de aquel vigilante que se apareció en su sueño. Y pasaron 7 tiempos sobre Nabucodonosor y dice que lo ataron como un animal y comía como las bestias, o sea, comía eh, eh, como las bestias, como los bueyes, comía heno, pasta, no sé qué comen los bueyes que les daban allá en Babilonia. Lo alimentaban de esa manera, lo ataron como un animal. El 34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. ¿Se dan cuenta por qué nosotros tenemos que ser humillados? Porque ese viejo Nabucodonosor que está en ti y en mí tiene que ser humillado para que nosotros podamos levantar nuestros ojos al cielo. Yo esto lo he contado varias veces. Alguna vez mi hermana me decía que iba en el carro con mi sobrino, con su hijo, y ella le decía a mi sobrino, porque era en la mañana, le decía, ay, mi amor, ¿ya viste el cielo como está hermoso? Y mi sobrino soberbiamente le contestó, no mamá, yo no miro para el cielo porque para mí el cielo llega hasta donde están mis ojos. Imagínense, vendrá humillación para mi sobrino con toda seguridad. Y dice, y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Mire, después de esta prueba tan dura, después de haber perdido y ser humillado hasta un nivel de bestia, o sea, este fue el que hizo la estatua de oro, este fue el que hacía tocar tamboriles para que lo adoraran, y mira hasta dónde se humilló, hasta adorar a Dios y reconocer que Él es el que tiene el dominio por todas las edades. Dice, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mis hermanos, confiemos en la perfecta voluntad del Señor. Él gobierna los cielos, Él gobierna la tierra, Él está sobre toda situación. No nos olvidemos de eso. Por terrible que veamos las cosas aquí abajo, miremos y levantémonos como se levantó Nabucodonosor a bendecir al Señor. Levantemos nuestra mirada al cielo y digamos, tú reinas, Señor, tú reinas, tú gobiernas. Y dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Algo como lo que le pasó a Job, ¿no? Después de la prueba vino la restauración de Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Cómo les parecen estas palabras? Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Qué experiencia la de Nabucodonosor. Nos enseña, mis hermanos, a humillarnos. Antes de que nos venga la humillación, humillémonos delante de nuestro Dios. Él es fuego consumidor. Él tiene potestad sobre todo, no lo olvidemos. No nos olvidemos de eso.
No entremos en Babilonia, salgamos de allí. Babilonia es el gobierno. Dejemos toda Babilonia atrás. Salgamos de nuestras propias Babilonias que hemos edificado. Salgamos de ese viejo hombre con todas sus estructuras, con toda su egolatría, y humillémonos como Nabucodonosor. Que el Señor nos ayude. Seguramente vamos a ser probados, sí, vamos a ser metidos en el horno de fuego. Y también en aquellas áreas donde nosotros no nos hemos humillado, vamos a ser humillados como Nabucodonosor. Pero si el Señor tuvo misericordia de Nabucodonosor y lo restauró, pues cuánta más no tendrá misericordia de nosotros. Entonces, la lección de esta noche, mis hermanos, es que si estamos en estos sistemas, pero tenemos al Señor a nuestro lado, caminando a nuestro favor, nos acompaña en las pruebas de fuego y también si es necesario, vamos a ser humillados, pero también vamos a ser restaurados. Y al final de todo vamos a reconocer que Él es el Dios verdadero, que Él es el que tiene el señorío, que Él es el que gobierna. Toda prueba en nuestra vida tiene ese sentido, que nosotros aprendamos a ver a nuestro Dios como el que gobierna, como el que tiene potestad sobre todas las cosas. Entonces esta noche, mis amados hermanos, nos queda esta gran lección aprendida de la Escritura y por eso ha sido importante estudiar a Daniel, porque tiene todas estas lecciones importantes para nosotros que también estamos en Babilonia. Ya hemos visto que Babilonia está dentro de nosotros y Babilonia también está fuera de nosotros. Son esos sistemas del hombre, pero si nosotros tenemos también nuestros propios sistemas donde no está el Señor, ahí hay una Babilonia y ahí hay un pequeño Nabucodonosor. Entonces, aprendamos esta noche a humillarnos, a confiar, a levantar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, yo creo que aquí dejamos esta noche porque tendríamos que cambiar de tema, pero yo creo que podríamos tomar todas estas palabras y atesorarlas en nuestro corazón, porque el Señor nos está animando esta noche. Esta es la última vez que va a aparecer Nabucodonosor. Son sus últimas palabras las que va a registrar la Escritura. Y es valioso esto, porque de aquí en adelante vamos a ver que le sucede el reino y sigue reinando su hijo Belsasar. Pero Nabucodonosor termina su vida diciendo estas palabras. Así que aprendamos también de Nabucodonosor esta noche. Humillémonos siempre delante del Señor, bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Y cuando fuere el tiempo, Él nos exaltará, como dice la Escritura. Hoy nos